Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video vamos a continuar con la lectura El enfoque de enseñanza de Garay, Fenstemacher y Solís, la parte número 2. Nos concentramos en el enfoque terapeuta. Si vienen del video número 1, van a recordar que les dije que he trabajado diferentes ítems. En este enfoque los voy a repetir para que ustedes puedan comparar los enfoques. Y el primero son las características generales. De este tipo de enfoque. Dice, la educación puede enseñar sobre quiénes y qué somos y qué llegarían a ser. La educación puede enseñar. Fíjense qué diferente la óptica que tiene la anterior. Sobre quiénes y qué somos, qué llegarían a ser, o sea, toma desde el pasado hacia el futuro. Alienta la comunicación. O sea, como una parte esencial del proceso de enseñanza, comunicarse. Ve como adulto a sus alumnos. O sea, los ve como personas que el día de mañana serán partícipes de una sociedad. Y forma jóvenes. ¿Sí? Acá nos damos cuenta en las dos últimas. Bien, ¿cuál sería el objetivo que tiene este enfoque? El objetivo dice fortalecer la personalidad de sus alumnos, participando en experiencias significativas. Qué importante esa palabra. Recuerden que se relaciona con la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. Fortalece la personalidad de sus alumnos participando de experiencias significativas. Luego vamos a ver el docente. ¿Cómo sería un docente terapeuta, no? Dice, docente empático encargado de ayudar a sus alumnos en su crecimiento personal. ¿Sí? Empático, encargado de ayudar a sus alumnos en su crecimiento personal. Bien, si me dan un segundo vamos a continuar con el propósito y un ejemplo que da de literatura muy interesante, llevado a la práctica, ¿no? Decir, bueno, si soy un docente terapeuta, ¿cómo enseñaría la literatura inglesa, por ejemplo? Recuerden que el primer video lo van a tener en la pantalla del lado derecho, superior. Bien. ¿Cuál sería el propósito? Dice, el desarrollo del yo. O sea, que se desarrolle el alumno. Y el ejemplo de la literatura, ¿cómo enseñaría un docente terapeuta literatura? Dice que alentaría la reflexión sobre los aspectos de la naturaleza humana y las emociones, ¿sí? Alentar la reflexión sobre
elementos de la naturaleza humana y las emociones. Bien, ¿cuáles son los elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje que él toma o así? Dice, lo que el estudiante es no puede separarse de lo que hace. Lo que el estudiante es no puede separarse de lo que hace. Y esto está tomado bajo la línea de pensamiento de que el hacer es el sentir, ¿sí? Es el llevar a cabo una acción. ¿Qué concepto tiene este enfoque de una persona educada? Es un ser humano auténtico, genuino, que toma decisiones. Es un ser humano auténtico, genuino, que toma decisiones. Nada que ver con el enfoque anterior. ¿Y qué valores enseña? Sensibilidad, equidad y comprensión. Fíjense que al trabajar el yo en este enfoque, también trabajamos las relaciones con los otros. Nos damos cuenta acá, sensibilidad, equidad y comprensión. O sea que este es un enfoque que sí toma el contexto y el niño en forma integral, por ejemplo, ¿sí? Que el enfoque ejecutivo se centra más en la materia, en enseñar una habilidad, una disciplina. Bien, si te sirvió, recuerda que el próximo, parte 3, sería el enfoque liberador. Y si te sirvió el video, regálanos un me gusta, comparte y suscríbete. Muchas gracias.